Revelado, el increíble grito de mi esposo que transformó el destino de mi padre en 24 horas. Lucía miraba las cartas esparcidas sobre la mesa, cada una de ellas un recordatorio de su lucha, un eco de los sueños que parecían desvanecerse en el aire como el humo de un cigarro. Su corazón, atrapado entre la esperanza y la desesperación, palpitaba con fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras en esos papeles eran un golpe tras otro: lo sentimos, su solicitud no ha sido aceptada. Y así, como si se estuviera hundiendo en un mar de frustraciones, sentía como las deudas de su familia la aprisionaban, mientras su padre, don Manuel, seguía trabajando noches eternas en la fábrica de ladrillos, desgastándose poco a poco. Él, un hombre de nobleza inquebrantable, merecía mucho más que ver a su hija atrapada en un laberinto de fracasos. Miguel, su esposo, se preocupaba por ella. Observaba su silenciosa batalla y cómo la desilusión cambiaba su esencia, convirtiéndola en una sombra de la maestra vibrante que una vez fue. Esa noche, mientras el ruido sordo del viento se colaba por las ventanas, decidió que era el momento de actuar. Una chispa de determinación encendió su corazón mientras se preparaba para enfrentarse a la comunidad en la plaza al día siguiente. El dolor de su esposa lo llenaba de rabia, su voz resonaría como un trueno en el silencio que había rodeado a su familia durante tanto tiempo. Cuando Miguel habló, su voz era un susurro cargado de tensión, pero a medida que avanzaba, se tornó un grito poderoso. Todo el pueblo escuchó cómo se desbordaban sus palabras, cada una de ellas un impulso hacia la conciencia colectiva. Hablaba de don Manuel y sus sacrificios sin límites, de una hija que deseaba más que lo que las cartas le ofrecían. Los rostros en la plaza comenzaron a cambiar, la incomprensión daba paso a la empatía y la indignación. «Es tiempo de despertar», clamó Miguel, y en ese grito habían agitadas emociones que desgarraban el manto del silencio. La comunidad escuchaba, sus corazones latiendo al unísono, sintiendo el peso de la lucha por el futuro de Lucía. Pero, al mismo tiempo, Lucía se encontraba en una encrucijada. ¿Estaba dispuesta a aprovechar esta nueva oportunidad sin arrastrar a su familia con ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La resolución de Miguel encendió algo en el pueblo, pero Lucía se sentía atada. Con su sueño de universidad al alcance de la mano, la sombra de su responsabilidad sobre su padre la sofocaba. Los días pasaban llenos de un desafío interno, una guerra en su mente llena de dudas. Amor y deber se entrelazaban mientras su alma clamaba por liberación. ¿Qué implicaba realmente ser una maestra? ¿Sería capaz de sostener el peso de las esperanzas de su padre sin romper el hilo que unía su amor a la familia? La presión era inaguantable, y mientras su mundo se llenaba de posibilidades, también se oscurecía con el miedo de fracasar. Lucía contemplaba su futuro, mirando hacia un horizonte que brillaba promisorio y al mismo tiempo amenazador. Era un ciclo de responsabilidades que giraban y giraban. ¿Qué camino elegiría, el de su corazón o el del sacrificio? La batalla había comenzado, y el clamor del pueblo retumbaba en su mente, anticipando un giro inesperado en su vida. La presión sobre Lucía se volvía cada vez más intensa. La plaza, repleta de rostros que una vez le parecieron cercanos, ahora era un mar de expectativas que la observaban, esperaban una respuesta. Decidida a no dejarse arrastrar por la corriente de dudas, comenzó a formular un plan, pero la incertidumbre la detenía de manera casi paralizante. Si se dejaba llevar por el impulso de salir de su situación actual, ¿quién se encargaría de su padre? Una parte de ella sabía que debía romper el ciclo, pero el precio por hacerlo parecía demasiado alto. Las horas después del discurso de Miguel se convirtieron en un torbellino de emociones. Las palabras resonaban en su mente, repitiéndose como un mantra: es tiempo de despertar. Pero, ¿despertar para qué? La realidad que enfrentaba era como un muro impenetrable, y cada vez que lo miraba, la idea de no cumplir con lo que su padre esperaba de ella la aturdía. Fue en un momento de soledad, mientras se asomaba a la ventana, que vio a su padre regresando a casa, con las manos cubiertas de barro y la mirada cansada. Ese instante fue crucial.
Su determinación se enfrió, y en su lugar, recorrió la memoria de los momentos de su infancia, esos días en que don Manuel se quedaba despierto corrigiendo tareas en la mesa de la cocina. ¿Cuántas veces había dicho que él solo quería que su hija tuviera una vida mejor? En un profundo suspiro, Lucía comprendió que su sueño se entrelazaba con la necesidad de su padre, ambos eran hilos de un mismo tejido. Al día siguiente, ante una hoja en blanco, Lucía decidió que era momento de tomar el control. Comenzó a bosquejar un plan, clases extra que pudiera ofrecer en el barrio, aprovechando su destreza para enseñar. Podía hacerlo, sabía que había un talento en ella que necesitaba explorar, y podría así permitir que su padre descansara un poco más. Mientras trazaba las letras en la hoja, cada una de ellas parecía tomar vida propia, impulsándola hacia una nueva dirección. Sin embargo, aquel nuevo camino no estaba exento de conflictos. Al hablar con sus antiguos colegas, muchos de ellos eran escépticos. ¿Dar clases aquí? No es fácil, Lucía, le decía una voz de una antigua amiga. La duda se colaba en su mente, pero algo dentro de ella comenzó a arder. Aquella incertidumbre se entrelazaba con la determinación de alguien que había estado atrapada demasiado tiempo. No podía ser una sombra, tenía que brillar aunque fuera una luz tenue. Por ahora, con cada alumno que lograba atraer, sentía que crecía no solo como profesora, sino como individuo. Los primeros días fueron un desafío, muchos de los niños también estaban rodeados de la misma desesperanza. Lucía se sentó en la mesa de la escuela improvisada, sus palabras vacilantes pero sinceras. No importa cuántas veces te caigas, siempre puedes levantarte de nuevo. Y en ese momento, un pequeño brillo en los ojos de su primer alumno, una chispa de esperanza, iluminó su propio corazón. Mientras construía sus clases, sentía que su vida comenzaba a entrelazarse con la de aquellos niños. Pero la batalla interna continuaba. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente lograr un cambio profundo sin traicionar el legado que su padre había construido? Esa noche, mientras revisaba las lecciones que había preparado, la presión de la responsabilidad se hizo palpable. Era el instante en que las decisiones asumían un peso mayor que su deseo por superarse. Aunque se sentía como en un semáforo en rojo, el tráfico de su mente la empujaba a avanzar, el eco de su propia voz en el aula reverberaba: ¿aceptarás el reto? Sin embargo, una sombra crecía a su lado, la duda constante de que si fracasar podía implicar más que perder un sueño, sino también decepcionar a don Manuel. Lucía no lo sabía, pero la negativa de su alma a ceder ante la presión podría llevarla a un descubrimiento que jamás imaginó. El momento de la verdad se acercaba, y, justo cuando la ola del feliz descubrimiento parecía alcanzar su punto culminante, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Miguel, un recordatorio de que a veces, el camino más difícil vale la pena. La luz del día entraba a raudales por la ventana de su pequeña aula, iluminando las manos de Lucía mientras trazaba una nueva lección. Sentía que el aula se convertía tanto en un refugio como en un campo de batalla. Cada mañana, la mente de Lucía oscilaba entre el miedo a no ser suficiente y el ardiente deseo de mejorar la vida de sus estudiantes. Con el mensaje de Miguel aún fresco en su mente, decidió que debía actuar y no dejar que la duda la paralizara. Si deseaba parecerse al faro de luz que había sido para sus alumnos, tendría que primero iluminar su propio camino. Los primeros alumnos mostraban un hambre de conocimiento y, sin darse cuenta, Lucía estaba aprendiendo de ellos tanto como ella de ellos. Sin embargo, el constante eco de la voz de su padre pugnaba en su interior, recordándole la importancia de la estabilidad, del sacrificio. Era como una sombra acechante, siempre presente, mientras Lucía intentaba encontrar su propia identidad, consciente de que debía avanzar y no mirar atrás. Lucía decidió aprovechar el fin de semana para organizar una primera reunión con los padres de sus alumnos. Quería que entendieran su misión, no solo enseñar, sino sembrar la semilla de la esperanza en cada niño. A medida que las horas se acercaban, la ansiedad la estrujaba. ¿Estaría realmente lista para enfrentarlos? Tendría el respaldo necesario. El sábado llegó, y el aire estaba cargado de la fragancia de la tierra húmeda. Aún con la mente enfocada en el encuentro, su corazón latía a un ritmo acelerado. Montenegro, su viejo amigo del barrio, llegó a ayudarla a organizar el espacio. Lucía, esto es solo el comienzo. Tienes mucho que ofrecer, le repetía mientras colocaban sillas en círculo. Sus palabras la hicieron vacilar. No estaba acostumbrada a recibir alabanzas por lo que hacía. Al llegar los padres, Lucía sintió una oleada de determinación empujándola a levantarse. Había decidido que no permitiría que su voz temblara. Gracias por venir. Estoy aquí para hablar sobre la importancia de la educación.
Juntos podemos cambiar el rumbo de estos niños, explicó, buscando el contacto visual en cada rostro presente. Las miradas eran variadas, curiosas, desinteresadas, algunas llenas de escepticismo. El primer intento de diálogo fue un pequeño desliz. Uno de los padres, con una actitud de desdén, interrumpió: ¿y tú qué sabes de las dificultades que enfrentamos? Ven de un mundo diferente. Las palabras lo cortaron como un cuchillo y ante el desafío, Lucía sintió que sus piernas flaqueaban, pero una voz interior la instó a seguir adelante. Sé que no ha sido fácil. Pero si no apoyamos a nuestros niños, ¿quién lo hará? La certeza en su respuesta resonó en la sala, y por primera vez, vio cabezas asentir. El encuentro finalizó con un ambiente gracioso, donde algunos de los padres comenzaron a compartir sus experiencias de vida, creando un puente entre ellos y Lucía. Pero aunque había sido un paso adelante, el peso de la responsabilidad se mantenía. Mientras se despidieron, agradecieron la reunión, pero ya en el camino de vuelta, la duda surgió: ¿podría mantener esta conexión? ¿Lograría captar el compromiso de los padres a largo plazo? Esa noche, mientras revisaba las notas de la reunión, el brillo de un nuevo desafío la golpeó. Lucía se dio cuenta de que el poder del cambio no solo residía en ella, sino que tenía que hacerlo colectivo. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo llevar a cabo esto la llenó de ansiedad. Sería un gran reto, pero estaba decidida a no dejarse vencer. Cuestionando su camino, se dio cuenta de que estaba en la orilla de una transformación. El mensaje de Miguel seguía presente: a veces, el camino más difícil vale la pena. Con una mezcla de miedo y emoción, Lucía supo que debía moverse hacia adelante, no solo por sus alumnos, sino por sí misma. Pero justo cuando comenzaba a trazar un nuevo plan que representaría un salto hacia adelante, el sonido de un timbre rompió la calma de la noche. Era un mensaje de Miguel con un detalle crudo y revelador. Lucía, recuerda, los desafíos están ahí para ser enfrentados. El nerviosismo la recorrió de pies a cabeza y, mientras leía, comprendió que algo inesperado estaba a punto de cambiar su destino definitivamente. El eco del mensaje de Miguel reverberaba en la mente de Lucía, intensificando sus dudas y ansias. ¿Qué desafío podría estar por venir? La inquietud la llevó a tomar una decisión de inmediato: debía prepararse para lo inesperado, analizar su entorno y, sobre todo, fortalecer su propia voz. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla frenética de lecciones y planificación. Cada tarde, después de que sus alumnos se marchaban, Lucía se quedaba en el aula elaborando un plan que incluyera no solo a los padres, sino también a ella misma y a su propio crecimiento. Sentarse con un bolígrafo y una hoja en blanco se volvió un ritual sagrado, donde esbozaba sus ideas sobre cómo conectar más allá del aula. Su objetivo era involucrar a cada padre en el proceso educativo, desde la luz de sus propias experiencias hasta las sugerencias sobre actividades en casa. Sin embargo, el desafío de llevar estas ideas a la acción se convirtió rápidamente en un mar de duda. La voz de su padre, con su pragmatismo y enfoque conservador, resonaba en su memoria. Las palabras no alimentan, Lucía. Convéncelos de los hechos, parecía decirle. Esa sombra de duda la debilitaba, pero una fuerza interna, cultivada por sus interacciones recientes con los padres, la empujaba a seguir adelante. Un día, mientras revisaba su plan de acción, notó algo que no había considerado: ¿y si involucraba a sus alumnos en el proceso? La idea se cristalizó repentinamente en su mente. Ellos tienen la voz más poderosa, pensó. Así que, en la siguiente clase, compartió la idea con sus estudiantes. ¿Qué les gustaría que sus padres supieran sobre lo que hacemos aquí? ¿Qué les gustaría escuchar de ustedes? Sus ojos brillaron con entusiasmo, y las voces infantiles comenzaron a brotar, llenando el aula con sugerencias y anhelos que jamás había imaginado. Esa conexión no solo desencadenó una lluvia de ideas, sino que Lucía también experimentó un revulsivo en su propia confianza. Rápidamente, organizó un segundo encuentro con los padres, esta vez invitando a los niños a participar. No son solo mis estudiantes, son sus hijos, pensó, y al expresar esta idea durante la reunión, vio cómo el interés divulgó un hilo de empatía que atraviesa toda relación educativa. El día del encuentro estaba marcado. Una mezcla de nerviosismo y emoción la invadió mientras miraba a sus alumnos interactuar con sus padres, compartiendo su amor por el aprendizaje y sus visiones del futuro. Cada niño se convirtió en un embajador, llevando consigo el peso de sus sueños y aspiraciones. El sentimiento de unidad era palpable. Aquel momento simbólico no solo permitía que los niños se destacaran,
sino que, al mismo tiempo, fortalecía el compromiso de los padres. Una madre, con los ojos vidriosos, se acercó a Lucía después de la reunión. Nunca había escuchado a mi hijo hablar acerca de la escuela de esta forma. Gracias. Esa simple afirmación resonó en el corazón de Lucía, como un débil eco que se hacía más fuerte, más profundo. A veces, pequeños cambios pueden crear olas grandes. Sin embargo, mientras el éxito de la noche la envolvía en una cálida satisfacción, el mensaje de Miguel aún la atormentaba. ¿Qué reto se avecinaba? Creyendo en la fortaleza que había descubierto en sí misma, se dio cuenta de que el mayor desafío no estaba en los padres o en su escéptico entorno, sino en la lucha que debía enfrentar dentro de sí misma. El camino hacia su crecimiento personal estaba plagado de dudas, pero estaba decidida a enfrentarlo sin importar el costo. En las siguientes semanas, Lucía se sintió como una correa en un engranaje en movimiento, donde cada acción afectaba a la siguiente. No obstante, el susurro del miedo siempre estaba presente, como una sombra tenaz. Mientras continuaba forjando conexiones, acumulando logros y fortaleciendo el ambiente en su aula, comenzó a preguntarse, ¿qué pasa si la euforia es entregada a un colapso inesperado? Justo cuando estaba a punto de descansarse un poco, un nuevo mensaje de Miguel iluminó su pantalla. Lucía, si bien son los desafíos los que nos revelan la verdadera esencia, no olvides que siempre estarán ahí, esperando para ser superados. La inquietud se volvió palpable, como un oscuro presagio. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué desafío podría estar esperando en las sombras? Lucía se permitió un respiro profundo mientras contemplaba el último mensaje de Miguel. Una sensación de incertidumbre la invadió, el desafío a la vista era ineludible, y el eco de su advertencia resonaba en su mente. En su interior, el jardín de la duda empezaba a florecer y a mezclarse con el vigor que había cultivado en las últimas semanas. Decidida a no permitir que la ansiedad eclipsara sus esfuerzos, se propuso transformar esa inquietud en una aliada. En su búsqueda de respuestas, Lucía comenzó a investigar sobre la psicología del aprendizaje y la implicación de la voz de los padres en el desarrollo emocional de los niños. Pasaba horas leyendo, subrayando y tomando notas, cada descubrimiento formaba un nuevo pilar en su arquitectura personal. La curiosidad se había convertido en su compañía constante. ¿Qué más podría aprender para ayudar no solo a sus alumnos, sino a sí misma? Un día, mientras un grupo de estudiantes discutía proyectos para un trabajo de arte, una idea surgió con fuerza. Voy a organizar un mural colaborativo con las historias de cada uno de los niños, pensó. Un mural que contara sus sueños, sus orígenes, sus aspiraciones. Este proyecto no solo involucraría a los padres nuevamente, sino que también solidificaría la identidad de cada niño en la comunidad escolar. Era una oportunidad dorada para dejar que la voz de cada uno se alzara, pero, sobre todo, era un paso hacia su propio crecimiento. Sin embargo, el miedo a la oposición seguía al acecho. ¿Cómo recibirían los padres la propuesta? ¿Estaría lista para lidiar con los comentarios críticos? Esa mezcla de adrenalina y ansiedad la impulsaba a actuar y se enfrentaba a ella con la determinación de un reto que debía ser superado. Pero, como había aprendido, la incomodidad es a menudo el catalizador del crecimiento. Con su plan claro, Lucía organizó una reunión para presentar la idea. Mirando a los padres desde su estrado improvisado, sintió una oleada de vulnerabilidad. Las miradas curiosas y algunas escépticas la hacían dudar, pero la fuerza que había encontrado en sus alumnos la guiaba. Compartió su visión con pasión, describiendo cómo cada niño podría contribuir y cómo el mural podría ser una celebración del aprendizaje y la comunidad. La reacción fue diversa, algunos padres mostraron interés, otros se mostraron incrédulos. Pero en el fondo de su corazón, Lucía sabía que había dado un paso crucial hacia su propio desarrollo. Las opiniones eran un reflejo de sus propios temores, y aunque algunos cuestionamientos la hicieron vacilar, el apoyo de algunos padres fue una bocanada de aire fresco. Quiero que esto funcione, no solo por mí, sino por mis hijos, se dijo a sí misma. El proyecto de mural empezó a tomar forma y como resultado, también lo hizo su confianza. La colaboración entre padres e hijos volvió a ser el tema de conversación en los pasillos. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que la tormenta que tenían no estaba tan lejos. Cada vez que su mente se centraba en el mural, un pequeño rincón se llenaba de una inquietante premonición. Un día, al revisar su correo, recibió otro mensaje de Miguel. Cuando desafías tu propia voz, los ecos más oscuros a menudo surgen. ¿Estás lista para escuchar? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Ese nuevo mensaje era como un estallido en medio de su fragorosa batalla interna. ¿Cómo respondería a la sombra de sus propios temores?
Mientras empezaba a planear el siguiente paso en el mural, supo que debía prepararse no solo para enfrentar las inseguridades externas, sino también las internas que amenazaban con desestabilizar la fortaleza que había edificado. La cuestión era, ¿sería capaz de confrontar no solo el desafío externo de un mural comunitario, sino también la lucha interminable con su voz interior? Esta pregunta resonaba mientras una neblina de incertidumbre se cernía sobre sus pensamientos. El camino hacia la autoafirmación estaba repleto de obstáculos, y Lucía estaba decidida a explorarlos. Sin embargo, lo que vendría a continuación podría demostrar ser su mayor desafío hasta la fecha. Lucía se sentó en su escritorio, rodeada de libros y notas. Las sombras de la tarde se filtraban por la ventana, proyectando un cuadro de luz y oscuridad que se reflejaba en su mente. Mientras revisaba los mensajes de Miguel, su vista se detuvo en aquel que la había inquietado. ¿Estás lista para escuchar? Sintió que las palabras resonaban como un tambor en su interior, revisó sus preparativos para la reunión del mural. Había diseñado la estructura del proyecto, la paleta de colores y la metodología para involucrar a todos. Cada detalle representaba un esfuerzo consciente por superar la vulnerabilidad que la acompañaba. Pero el recordatorio de Miguel seguía presente, advirtiéndole del peligro que acechaba en su interior. Las voces de sus estudiantes se entrelazaban en su memoria, llenas de entusiasmo e inocencia. Sin embargo, el eco de sus propios miedos se hacía cada vez más fuerte. La idea de mostrarse frente a los padres, de hacer una presentación en la que su propia voz sería el centro, la intimidaba. La sensación de ser evaluada, de ser puesta bajo el escrutinio ajeno, alimentó el remolino de dudas que la rodeaba. Decidió que necesitaba un enfoque diferente. Sacó su cuaderno y comenzó un ejercicio de escritura. ¿Qué temores me impiden avanzar?, se preguntó. A medida que su pluma se deslizaba por el papel, comenzaba a identificar patrones en su inseguridad, su deseo de aceptación, la ansiedad ante la crítica, la compulsión a ser perfecta. Cada descubrimiento era como una pequeña luz que iluminaba su camino. Los días siguientes, Lucía se dedicó a enfrentarse a esas inquietudes en cada interacción que tenía. Al hablar con los padres, mantendría su postura erguida, sostendría su mirada y verbalizaría sus ideas con claridad. En cada pausa, se repetía que era su pasión por la enseñanza la que la guiaba, no las opiniones ajenas. Esta ciencia del autoconvencimiento se convirtió en su mantra. La práctica la ayudaba a forjar una voz más fuerte. Una tarde, mientras se preparaba para la gran presentación, decidió hacer una última revisión de su discurso. En el espejo, practicó las palabras que había escrito. Al pronunciar su nombre, escuchó el timbre de su voz en el aire vacío de su habitación. La resonancia era profunda. Por un instante, sintió que las timideces se desvanecían. Al llegar el día de la reunión, Lucía ingresó al aula con la columna recta y el corazón dispuesto. Las miradas de los padres eran mixtas, curiosas pero también desafiantes. Con cada palabra que pronunció, cada idea que compartió sobre el mural, sentía como su propio crecimiento resplandecía. La vulnerabilidad, su mayor temor, se convertía en un medio palpable de conexión. Mientras las preguntas y los comentarios fluyeron, revelaron más de lo que anticipó. Algunos padres compartieron sus reflexiones sobre la importancia de la identidad en sus hijos, mientras otros expresaron sus dudas. Pero Lucía las absorbió con serenidad, sintiendo que su voz se multiplicaba y su confianza crecía. Por primera vez, cada crítica y cada defensa se entrelazaron como hilos de un tejido que crecía en fuerza y color. La conversación se tornó animada. Lucía notaba cómo el diálogo había llamado a algunos padres a reflexionar y participar. Sin embargo, a medida que se adentraba en el intercambio, la notoria sombra de Miguel regresó a su mente, obligándola a cuestionar. ¿Estaba ella realmente lista para escuchar las verdades más profundas que sus propias inseguridades habían ahogado? Esa inquietud no se desvanecía y, a su regreso a casa, el eco del mensaje de Miguel reverberó una vez más, intensificando la fragorosa necesidad de descubrir lo que se escondía detrás de sus temores. Lucía sabía que el verdadero crecimiento no estaba en ganar la aprobación, sino en abrazar su autenticidad. Mientras caminaba por la puerta, una revelación nueva se abrió en su mente. La voz del desasosiego nunca desaparecería, pero temía lo que podría surgir de enfrentarla. El momento de la verdad se acercaba. Debía atreverse a poner a prueba esa noción. ¿Era capaz de escuchar lo que tanto había evitado? La respuesta a esa pregunta marcaba un nuevo capítulo en su camino y estaba decidida a descubrirlo. Lucía se despertó esa mañana con una sensación de inquietud que la había acompañado toda la noche. Los ecos de la reunión aún retumbaban en su mente. Se había sentido satisfecha, pero había algo más en juego que no podía ignorar.
En la penumbra de su habitación, el desafío de enfrentar sus miedos continuaba acechándola como una sombra persistente, mientras se preparaba para el día. Estaba consciente de que la realidad de su vida se había dividido en dos, la Lucía que había mostrado en la reunión y la que pululaba por dentro, llena de dudas y reflexiones. Aquella Lucía que había hablado con confianza sintió que había sido solo una máscara. ¿Y si todo aquello no era más que un espejismo? Decidida a no dejar que sus inseguridades la consumieran, se propuso un nuevo ejercicio. En su cuaderno, escribió, ¿cuáles son las verdades que temo escuchar? Cada palabra se sentía como un grillete que ella misma había atado. Quería ser honesta consigo misma, pero la verdad la asustaba. Sentía que había áreas de su vida que no estaban en sintonía y que esa discordancia la mantenía en un ciclo de insatisfacción. Transcurrieron días en los que dedicó cada momento libre a meditar sobre su futuro. Sus estudiantes fueron su inspiración, cada una de sus risas, de sus preguntas genuinas, le recordaba la importancia de ser auténtica. Se dio cuenta de que su misión en la educación no solo era enseñar, sino también aprender de sus alumnos. Esa conexión era el camino hacia su propio crecimiento. Decidió que el siguiente paso era confrontar aquellos temores que había ventilado con mesura en su nota. Ella sabía que, para crecer, debía abrirse a unas verdades que había eludido, su deseo de control absoluto sobre su vida, su miedo a ser juzgada y su necesidad de aceptación. Con cada revelación, sentía que se dibujaba un retrato más claro de sí misma. Una noche, propuso una cita con Miguel, el amigo que había encendido aquella chispa de autodescubrimiento. En el café donde se encontraron, Lucía se sentó en el borde de su silla, inquieta pero decidida. Necesitaba el acompañamiento de alguien que no solo escuchara, sino que también desafiara su visión de las cosas. Durante la conversación, compartió sus angustias, sus logros recientes y cómo le había beneficiado enfrentar sus inseguridades. A medida que hablaba, su voz adquiría fuerza, convirtiéndose en un monólogo cargado de sinceridad. Miguel sonrió, observando cómo desnudaba su alma frente a él. Es importante escuchar no solo a los demás, sino también a ti misma, le dijo. Te ha llevado tanto tiempo llegar hasta aquí. No eches a perder este momento. Las palabras resonaron en la mente de Lucía como un eco poderoso. Miró a su alrededor y pudo ver cómo cada persona en el café tenía su propia historia, sus propios desafíos. Le resonaba la idea de que no era la única en batallar por la autenticidad. En ese instante de revelación, Lucía supo que el camino hacia adelante no se trataba solo de enfrentar sus miedos, sino de ser vulnerable y honesta consigo misma y con aquellos a su alrededor. Las conexiones que formaba y su habilidad para dejar entrar la verdad serían la clave de su avance. Sin embargo, mientras regresaba a casa, un nuevo temor chisporroteó en su interior. ¿Qué ocurriría si esa verdad se convertía en una herida? Si las revelaciones incomodaban a los que la rodeaban, crearían nuevos dilemas que enfrentar. La incertidumbre se adueñó nuevamente de su mente. Era evidente que había alcanzado un umbral, una línea divisoria que la conducía a un nuevo nivel en su desarrollo personal. Lucía sentía que el momento de tomar una decisión inminente se acercaba. ¿Estaba lista para abrazar su verdad, sin importar las consecuencias? La pregunta rondaba su cabeza, dejando una estela de ansiedad a su paso. La musa de la autenticidad la había visitado, pero ahora debía tomar una acción concreta. ¿Tendría el coraje para escuchar realmente lo que su corazón le decía, incluso si eso significaba enfrentar la desilusión? Su próximo paso estaba trazado, pero la incertidumbre de lo que podía significar mantenía la tensión electrificada en su interior. La decisión de saltar hacia el desconocido estaba cerca, y Lucía sabía que el cruce con su yo verdadero estaba a un suspiro de distancia. Cuando Lucía abrió los ojos la mañana siguiente, el sol se colaba a través de las cortinas, iluminando su habitación de una manera que sentía casi esperanzadora. Era un nuevo día, pero la sombra de la incertidumbre persistía. En su mente, la pregunta seguía flotando. Cuando se había dejado llevar tanto por el miedo, se levantó de la cama con una resolución renovada. La vulnerabilidad que había explorado la noche anterior no podía convertirse en un lastre. Era, en cambio, una fuerza potente que podía impulsarla hacia adelante. Con el cuaderno en la mano, se sentó en su escritorio y anotó una nueva pregunta: ¿qué puedo ganar al enfrentar mis verdades? Recordó las lecciones aprendidas a lo largo de su trayectoria como docente. La educación no solo era una vía de transmisión de conocimiento, sino también un espacio de crecimiento personal. Decidió llevar esa filosofía a su vida personal. Sería su propia alumna en este viaje de autodescubrimiento. Hoy, controlaría su narrativa. En lugar de dejar que sus temores la paralizaran,
daría un paso al frente, empezando por hablar con sus estudiantes sobre la autenticidad. La idea de compartir sus vulnerabilidades frente a ellos la llenó de nerviosismo, pero también de un deseo ardiente de conectar más profundamente. Después de todo, si quería que sus alumnos fueran genuinos, ella también debía serlo. A medida que avanzaba el día, Lucía repasó en su mente los conceptos que usaría. Hablaría sobre el valor del error, sobre la importancia de no tener miedo a ser juzgados. Sabía que, al abrirse, podría ser un espejo en el que sus estudiantes también se vieran reflejados. En la clase, el ambiente cambió. Al contar una anécdota sobre un error que había cometido en el pasado, una risa nerviosa corrió entre los chicos. Gradualmente, sus miradas cambiaron de sorpresa a identificación. Mientras se deslizaba por las historias de sus fracasos y aprendizajes, pudo observar cómo algunos estudiantes comenzaron a compartir sus propias experiencias. Era un salto hacia la autenticidad conjunta. Ese momento fue como una explosión de nuevas posibilidades. Cuando terminó la clase, la energía era palpable. Se sentía más conectada a ellos que nunca. La autenticidad era contagiosa. Sin embargo, al salir del aula, se dio cuenta de que había algo más que necesitaba abordar: su relación con Miguel. No podía ser esa persona vulnerable y sincera con sus estudiantes y mantener un muro con alguien tan cercano a ella. Decidió que, la próxima vez que se encontraran, le revelaría esa incertidumbre que la había estado inquietando. Mientras pensaba en su conversación, una mezcla de miedo y emoción la invadió. Había estado evitando esa charla, temerosa de que Miguel no reaccionara como lo deseaba. Por la noche, Lucía se sentó de nuevo a escribir en su cuaderno. Sintió la urgencia de grabar sus pensamientos antes de que se desvanecieran. Voy a hablar con Miguel. Tengo que ser honesta, incluso si eso me asusta. Con cada palabra que apuntaba, su determinación crecía. Sin embargo, a medida que la niebla de la noche se instalaba, una nueva inquietud apareció. ¿Y si Miguel no entendía su forma de abrirse? O, aún peor, ¿y si sus sentimientos alcanzaban un naciente amor que podría ser una carga para su amistad? Esa posibilidad la atenazaba. La noche avanzaba y, en el silencio, Lucía supo que el siguiente paso era inevitable. Había encontrado su voz y la había compartido con sus estudiantes, pero ahora enfrentaba una prueba mayor ante Miguel. Sería un desafío de conexión personal y revelación. Se retiró a la cama, pero el insomnio la visitó otra vez. La inseguridad se transformó en un murmullo constante en su cabeza. ¿Podrá la revelación cambiar la dinámica de su amistad? ¿Estaba preparada para enfrentar lo que podía surgir de esa conversación? La incertidumbre era ahora su compañera, y Lucía supo que al despertar, el momento de decidir se abautiría frente a ella, como un puente que la conduciría hacia un futuro desconocido, marcado por el coraje y la autenticidad. La luz del día entró con suavidad, pero la mente de Lucía estaba en un torbellino. Las preocupaciones sobre su conversación con Miguel habían crecido hasta abarcar cada rincón de sus pensamientos. Mientras se preparaba para el día, se dedicó a visualizar la charla que estaba a punto de tener. Se preguntó si su mensaje llegaría de manera clara y si su amigo podría recibirlo sin prejuicios. ¿Sería suficiente la autenticidad que había cultivado con sus estudiantes? Su jornada en la escuela comenzó con algo inusual. En lugar de dar su clase habitual, invitó a sus alumnos a compartir lo que pensaban sobre las relaciones. Con esta dinámica, Lucía esperaba recoger algunas ideas que podrían guiar su conversación con Miguel. A medida que los estudiantes hablaban de sus amistades, de la importancia de la honestidad y de cómo enfrentar el miedo al rechazo, Lucía tomó nota mental de cada palabra. Eran como luces que iluminaban su propio proceso de autoexploración. Al final del día, la campana sonó, pero el ecosistema del aula se sentía más vivo que nunca. Sin embargo, Lucía sintió que sus propias inseguridades estaban a punto de filtrarse nuevamente. Tomó una decisión impulsiva: iría directamente a la cafetería donde Miguel solía tomar su café. El camino estaba marcado por la repetición de su mantra: soy valiente. Tengo la valentía de ser auténtica. Al entrar en la cafetería, su corazón latía más rápido. La escena era familiar, pero el desafío era nuevo. Buscó con la mirada a Miguel entre las mesas, y cuando sus ojos finalmente se encontraron, una chispa de familiaridad y de ansiedad surcó el espacio entre ellos. Hola, dijo Lucía, tratando de sonar despreocupada, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Hola, Lucía. ¿Qué tal tu día? Preguntó Miguel, sin notar la tensión en el aire. Ha sido interesante. Me di cuenta de que hay algo importante que necesito compartir contigo.
dijo ella sin poder evitar que sus manos temblaran al intentar jugar con los bordes del cuaderno que siempre tenía a su lado. Miguel la miró con curiosidad. Me parece un poco serio. ¿Pasa algo? Lucía se sintió atrapada entre el deseo de ser franca y el miedo de desestabilizar la dinámica de su amistad. Creo que necesito ser más honesta contigo. A veces, siento que no se lo cuento todo a alguien a quien considero tan cercano. Miguel frunció el ceño. Siempre puedes contármelo todo. ¿Qué es lo que te detiene? Ella sabía que la respuesta a esa pregunta requería un examen profundo de su propio corazón. Es que no sé cómo expresarlo. Me he dado cuenta de que tengo miedo de que mis sentimientos puedan cambiar nuestra amistad. Hay cosas de las que no he hablado. Se detuvo un momento, buscando la forma correcta de seguir. La incertidumbre se filtraba por cada palabra, como si cada sílaba estuviese cargada de una emoción reprimida durante demasiado tiempo. Me he dado cuenta de que, de alguna forma, he estado sintiendo más por ti y no sé si eso es adecuado o si deberíamos simplemente seguir siendo amigos. La atmósfera cambió. Miguel mantuvo su mirada fija en ella, pero su expresión era una mezcla de sorpresa y contemplación. Un susurro de inquietud se instaló entre ellos. La sinceridad de Lucía se sentía como un acto de valentía, pero también como una rendición que podría cambiar todo. Lucía, no sé qué decir. Nunca pensé que sintieras eso, respondió finalmente Miguel, y su voz se tornó grave y llena de una emoción contenida que la sorprendió. Mientras la incertidumbre parecía expandirse, la conversación aún no había alcanzado su clímax. Había puesto a prueba su amistad de maneras que nunca había imaginado, pero las palabras de Miguel apenas habían comenzado a salir de sus labios. Lucía se sintió en un precipicio, lista para dar un paso hacia lo desconocido, pero sintiendo el peso de lo que podría perder. Podría haber un nuevo camino a seguir, o el riesgo era demasiado alto. La tensión en el aire era palpable, y los dos sabían que el siguiente paso podría alterar la dirección de sus vidas para siempre. Lucía se sentó frente a su escritorio, las cartas que una vez simbolizaron su desesperanza ya no pesaban sobre sus hombros. En su lugar, un nuevo documento descansaba frente a ella, su carta de aceptación a la universidad. Después de meses de lucha, sacrificios y compromisos, la realidad de su esfuerzo se materializaba en formas tangibles. Cada palabra en su hoja de papel, cada firma en el formulario, era la culminación de un viaje que comenzó con dudas, pero que ahora estaba lleno de esperanza, logro y autoafirmación. El eco de su vida anterior pareció apagarse mientras la luz del reconocimiento brillaba por fin con intensidad. Lucía sonrió al pensar en su padre, don Manuel, quien había trabajado incansablemente, sus manos callosas desgastadas, ahora podía permitirse un suspiro profundo de alivio. Ella había tomado las riendas de su vida, transformando la adversidad en un motor de cambio. Mientras revisaba lo que había logrado, recordó las dificultades, los rostros de sus estudiantes y la creciente valoración de las relaciones que había construido. Los días previos a su llegada a la universidad no fueron faltos de desafíos, pero cada uno se convirtió en una oportunidad para demostrar su evolución. Lucía organizó un último taller para familias, donde cada padre y niño compartieron sus historias. Las sonrisas, las risas y hasta las lágrimas fluyeron en un ambiente de apoyo y esperanza. Aquel encuentro fue un testimonio de la comunidad que se había formado a su alrededor, una red de apoyo que había crecido gracias a la empatía instaurada por su voz. Los momentos que compartía en su aula improvisada se convirtieron en una fortaleza. Cada vulnerabilidad aceptada, cada crítica respondida, iba construyendo un camino de autoconfianza pura. Era una maestra no solo para sus alumnos, sino para sí misma, había conquistado la voz interior que solía acallarla. Cuando las primeras clases en la universidad comenzaron, Lucía sintió que cada paso hacia adelante estaba respaldado por la experiencia acumulada en su viaje personal. Lucía se dio cuenta de que había conquistado su mayor miedo, la inseguridad en sí misma. Cada elogio de sus colegas sobre su enfoque pedagógico era un reconocimiento tangible, que confirmaba el papel crucial de la autenticidad en su enseñanza. Había entendido que ser abierta y vulnerable ante sus estudiantes no solo había creado un ambiente seguro para ellos, sino que también la había liberado a ella misma. Durante una de sus sesiones en la universidad, un mentor se acercó a ella. Tienes un don, Lucía. La capacidad para conectar con todos alrededor de ti es tu mayor fuerza. A veces, todo lo que se necesita es una voz que inspire, y tú lo has hecho de forma tan poderosa. Con esas palabras, Lucía supo que estaba en el camino correcto.
No solo había dedicado su vida a educar, también había transformado su propia existencia a través de esa vocación. La satisfacción de contribuir así a la vida de otros era inmensamente más que un logro personal, era un tributo a la esencia misma de su ser. Cuando se reunió de nuevo con Miguel, aquel amigo que había encendido su chispa de transformación, Lucía tuvo una conversación que resonaría por siempre en su corazón. Compartió su viaje, cómo había enfrentado sus miedos, y la decisión de actuar a pesar de la incertidumbre. He aprendido que la autenticidad no es un monstruo que temer, sino un aliado a abrazar, le confesó. Miguel sonrió, observando cómo la evolución de Lucía había causado un impacto eterno en su vida. El murmullo de cada emoción nunca se desvanecería por completo, la lucha entre el deber y el deseo siempre estaría presente, pero ahora era diferente. Lucía había encontrado un equilibrio nuevo, donde cada aspecto de su vida podía entrelazarse en armonía. Y así, en su camino hacia lo desconocido, supo que estaba lista no solo para enfrentar desafíos, sino para celebrarlos. El viaje de Lucía culminó en un momento de satisfacción profunda, donde tomó su diploma de la universidad, rodeada de familiares y amigos que la apoyaron incondicionalmente. Don Manuel, orgulloso, abrazaba a su hija, quien había logrado la libertad que tanto deseaba. En ese instante, el ciclo de sacrificio se cerró, dando paso a una nueva etapa que ahora era solo de redención, de esperanza. Al mirar al horizonte, Lucía se sintió dichosa, sabia y valiente, con un futuro brillante en sus manos. La lucha la había llevado a su verdadera esencia y la había convertido en un faro para otros. Y con un corazón agradecido, una nueva vida de posibilidades comenzaba hacia un mundo en el que podía soñar sin miedo. Les invito a ser parte de esta transformación. Súmate inmediatamente a nuestro canal y no te pierdas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a cambiar tu vida. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas se motiven a superar sus propios retos. Comenta qué te ha parecido este final y comparte tus teorías, tus dudas y tus logros. Y recuerda, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que lo necesiten. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúa ahora.